Muy buenas tardes a toda la comunidad educativa de la institución educativa Héctor Rogelio Montoya, nuestros estudiantes, padres de familia, docentes y a todas aquellas personas interesadas en el espacio que tendremos el día de hoy. Sabemos que durante el mes de junio estuvimos escuchando constantemente el tema de diversidad. Escuchamos también que se estaba celebrando o conmemorando el mes de la diversidad. Y posiblemente en muchas ocasiones hemos escuchado todo lo que está relacionado con el tema de sexualidad, de género. Tal vez tenemos un poco de conocimiento de esto, tal vez sabemos lo que hemos escuchado por ahí. Por eso el día de hoy queremos hablar con alguien que es un referente en todo este tema de género, que nos venga a hablar y aclarar todas aquellas dudas que podemos tener frente al tema y para saber qué sabemos de sexualidad y género. El día de hoy nos acompaña Ana Lula Feral, investigadora en género. Entonces, le damos la bienvenida y agradecemos por aceptar nuestra invitación. Hola, Nalu, ¿cómo estás? Hola Karen, ¿cómo estás? Un gusto que Muy me hayan invitado de nuevo y bueno, aquí estamos para conversar sobre todas las dudas que puedan haber. bueno. Como lo decía ahorita que estábamos iniciando, durante el mes de junio, perdón, estuvimos escuchando, bueno, constantemente, veíamos en las noticias, mucho en las redes sociales, todo este tema de la diversidad. Empecemos, Analu, hablando un poquito de eso, de qué se trata todo esto de la diversidad. Bueno, sí, en junio se celebra, eh, digamos que el mes de la diversidad sexual y de género, pero ello es resultado de un montón de procesos y de un montón de situaciones que han pasado históricamente. Cuando hablamos de diversidad sexual y de género, estamos hablando justamente del respeto por las diferentes maneras de habitar el cuerpo, la identidad y obviamente el deseo. Y aunque hoy muchas y muchos piensen que es o ha sido un asunto fácil, pues realmente llevamos muy poquitos años comprendiendo este tema, porque digamos, al menos en Colombia, antes del 80, en 1980, es decir, hace 40 años, 40 años no es tanto comparado como con toda la historia, eh, ser homosexual, ser trans, o sea, ser o habitar un cuerpo, una identidad o una orientación sexual distinta a esa tradicional, era considerado un crimen, ¿no? Y tenía pues obviamente unas consecuencias como lo tenía pues cualquier otro crimen. Y también era considerado una enfermedad. ¿Eso qué quería decir? Que las personas que teníamos alguna identidad de género o orientación sexual diferente a esa tradicional, pues realmente estábamos o no teníamos permiso de existir. En junio se celebra justamente el poder reconocernos y saber que en este momento podemos habitar el mundo con todas las dificultades que se siguen presentando, pero que al menos hay dos asuntos que ya no están puestos ahí, que son pues justamente eso, ya no es ni un delito, ni un crimen, digamos, ya no es un asunto que está penalizado y tampoco es un asunto de una enfermedad, ¿no? Ya no se considera una enfermedad y digamos que se celebra porque justamente hace muchos años en Estados Unidos algunas personas trans y homosexuales deciden alzar la voz y decir, aquí estoy, aquí existo y no quiero que me sigan si se quiere violentando más por ser así. Entonces digamos que en junio se recuerda eso cada año. Exacto, entonces, y bueno, y también es un espacio para recordarnos todo lo que está relacionado con el respeto y la diferencia, no solamente lo que tiene que ver, obviamente en el mes de junio con todo el tema de diversidad, pero es también como una concientización al respeto por la diferencia del otro, teniendo en cuenta que absolutamente todos somos diferentes. Entonces, entremos un poquito, Analu, en el tema del cuerpo. O sea,
de dónde viene todo ese tema del cuerpo, de lo binario, que a veces genera como, bueno, ¿qué es lo binario? ¿Qué es ser binario o no binario? Hablemos un poquito más de eso. Claro, digamos, yo sé que hay muchos chicos, chicas que están llegando como por primera vez al tema en este conversatorio, entonces como que vale la pena retomar el asunto del cuerpo. Digamos que sobre el cuerpo recaen muchas maneras de leerlo y se nos ha dicho pues finalmente que existen como dos maneras, ¿no? En un asunto o en un discurso muy biológico, el macho y la hembra, y que estos se nombran así dependiendo como de unos datos biológicos que tiene el cuerpo. Resulta que en este primer aspecto existen otro tipo de corporalidades, existen las personas intersexuales y para hablar de cuerpo es necesario hablar de ellas. Las personas intersexuales están en ese lugar de lo LGBTI al final, que es esa letra, y son personas que tienen, digamos, si se quiere llamar así, estados intermedios o lo que se llamaba anteriormente como hermafroditas, y son personas que nos demuestran que justamente el cuerpo, al igual que el género, que la orientación sexual y que muchas cosas, tiene muchas posibilidades, no solo dos, ¿no? Y a partir de ese cuerpo, o digamos de la lectura que se hace de ese cuerpo, hay un asunto muy importante y es porque según lo que lea el médico, el padre, la madre, que es ese cuerpo, van a asignar que seamos chicos o chicas y a partir de ello van a tomar un montón de decisiones sobre nuestra vida, como el nombre, el color de la ropa, el tipo de ropa, bueno, un montón de cosas que todas están determinadas a partir del cuerpo, ¿no? Y que realmente no tenemos en ese momento de la vida, pues, como agencia sobre las decisiones que pasen, pero que no necesariamente es el cuerpo que nos tiene o que tiene en sí mismo, digamos, una esencia o una manera de ser hombre o mujer, sino que a partir de esa lectura que se hace, nos empiezan a educar y culturalmente vamos aprendiendo a ser hombres o aprendiendo a ser mujeres, dependiendo obviamente en la cultura en la que estemos. Entonces creo que el cuerpo tiene suma relevancia es justo en ese momento en que se nos asigna un género a partir de él. Eh, Hablemos un poquito más de esos intersexuales. O sea, anteriormente nosotros los conocíamos como hermafroditas. Uh -huh. Bueno, de pronto porque hubo el cambio en el término y a qué se refiere la intersexualidad. Claro. Las personas intersexuales, digamos que es la forma correcta de nombrarles porque la categoría hermafrodita nos habla sobre todo dentro de los animales, especies que logren autorreproducirse, algo así como si nos pudiéramos autoembarazar, ¿no? O que hacen ejercicios en los que puedan justamente eso, pues autorreproducirse. En cambio, intersexual nos habla que hay un intermedio, si se quiere, por el prefijo, entre eso que hemos llamado sexo, que es el cuerpo y unas características específicas, y están entre esos dos que históricamente conocíamos. Pueden ser por muchas combinaciones, si se quiere, no es como solo hay una manera de ser intersexual, sino que pueden haber muchas variantes entre esas características corporales, por nombrar algunas, hablamos que hay un sexo, por ejemplo, genético, que Uh -huh. corresponde al par 23 dentro de la cadena de ADN, que es XX o XY, pero resulta que hay personas que son XXY o otro tipo de combinaciones que no son ni las que corresponden a macho y a hembra, sino justo a este otro grupo de corporalidades que llamamos intersexual. Pero también existen, por ejemplo, tipos de intersexualidades que responden a un sexo que es más hormonal. Eh, Como a manera general se nos ha dicho que el sexo son solo los genitales externos, pero pues realmente el sexo está compuesto casi que por 6 tipos de sexos, si se quiere, o de datos sexuales dentro del cuerpo. Uno es el genital, otro es el hormonal, que también las personas intersexuales aquí lo que pueden tener en algún instante es, por ejemplo, un cuerpo que genéticamente sea XX, que significaría hembra, o XY, mejor, que significaría macho, y que cuando van creciendo sus niveles hormonales
Por ejemplo, para el caso de personas intersexuales que les empieza a crecer mamas y a desarrollar todo lo que se llama características sexuales secundarias, que son como el tono de voz, el vello facial, empiezan a tener, a pesar de tener un dato genético de hembra, empiezan a tener características de macho, y digamos que eso se puede leer dentro de la medicina como otra clase de intersexualidad. Y digamos que así con el resto de características sexuales, son estados intermedios que tienes el cuerpo, donde hablamos que hay personas intersexuales y donde hablamos que no necesariamente son personas que tengan una enfermedad, sino son personas que tienen una condición que permite, digamos, estos puntos intermedios. A veces eso es confuso, pues, pero más o menos es eso como a grandes rasgos. Pero esto es algo entonces que nos demuestra, bueno, nosotros nos enseñaron hombre, mujer, macho, hembra, y muy definido, o venía definido desde lo biológico, o sea, cómo yo nacía. Y Ujú. a veces una de las, digamos, disputas o de las cosas que se dice es que anatómicamente o es que somos o mujer o somos hombre y pare de contar. Entonces, esto es una muestra también desde lo científico que se pueden presentar este tipo de diferencias o bueno, no sé, desde lo biológico podemos ser diferentes. O sea, no siempre tiene que ser macho o hembra y es importante pues como reconocer lo que viene desde lo científico, no es de pronto una idea de alguien o una ocurrencia de alguien, sino que médicamente y biológicamente está comprobado. Anteriormente era pues el médico o los padres de familia quienes decidían el género del niño o la niña. Ahora tengo entendido que también hay una cuestión desde lo legal, desde las decisiones que se toman, cómo es este proceso, cómo ha cambiado. Sí, mira, se hablaba muy poquito de las personas intersexuales, era sobre todo porque cuando nacían y eran diagnosticadas como intersexuales, y estamos hablando antes como de todos los adelantos que hace la Constitución del 91, se intervenían. Había, digamos, había un médico que se había especializado en eso que se llamó John Money, y había desarrollado una serie de protocolos para definir cuando nacía una persona intersexual, que casi siempre se hacía evidente por la forma de sus genitales, porque eran ambiguos en el sentido en que no correspondían a un pene o una vulva. Se hacían una serie de intervenciones quirúrgicas y posteriormente hormonales para asignarle, dependiendo pues de características ya muy puntuales de esa ambigüedad, si era mejor asignarle como todo este proceso dirigido a que fuera macho o a que fuera hembra. Y por eso en el momento del nacimiento ya se definía, digamos, y posteriormente no se le contaba a esa persona. Entonces hubo muchos casos, o existieron muchos casos en la historia de personas, y ahí pues de esta historia colombiana, de personas intersexuales que no supieron que lo habían sido, porque se hablaba de que era mejor un asunto que había que mantener como en ese momento del nacimiento, y después con el proceso hormonal, pues igual los tratamientos hormonales son muy fuertes, entonces no habría manera de que se enterara, por ejemplo, que hubiera algún tipo de ambigüedad en su cuerpo. Y es con el pasar del tiempo y sobre todo con distintas disposiciones legales como la tutela que permite la Constitución, que casos específicos, un caso de aquí de Antioquia, por ejemplo, de una persona que sin nacer intersexual se le sometieron los protocolos intersexuales y ella empieza a pelear eso. ¿Cómo así? El caso de un chico que en la ruralidad antioqueña un perro le destruye sus genitales y en vista de que es imposible reconstruírselos, reconstruirse su pene, se le aplica un protocolo de los que se les aplica a las personas intersexuales, y lo que hace es que se le asigna el sexo de hembra, y los padres y los médicos pues deciden hacerlo, sobre todo los médicos, y esta persona va creciendo y va creciendo y llega un punto en que se da cuenta de lo que hicieron con ella, y empieza todo un proceso jurídico. Y esto para contarles que pues finalmente, tras todos esos debates, se concluye que
estos protocolos de intersexualidad que se les prestan a las personas intersexuales son considerados como amputaciones genitales y pues ya se prohíben hacer hasta que llegue un punto en el que pueda haber una conciencia de esta persona intersexual y que junto a la familia y a la medicina, pues y a los médicos puedan decidir si quiere asignarse a alguno de los dos. Entonces digamos que más o menos fue así, obvio es más complejo y más largo, pero digamos que así más o menos se ha dado ese cambio y por eso hoy conocemos que hay personas intersexuales y por eso también conocemos que tienen unos derechos, porque justamente no se les puede intervenir desde el nacimiento, sino que hay que esperar a que pase un tiempo para que esa persona también pueda tener, digamos, control sobre esa decisión. Entonces acá hay algo que tú mencionabas ahorita pues con lo del tema de la intersexualidad y estamos hablando entonces de en lo biológico desde el cuerpo, pero viene otro tema que es desde el género, Uh ¿cierto? -huh. Y relacionado con el género, entonces si yo soy niña, se asignan algunas conductas, comportamientos, y si yo soy niño, hay otros. Entonces, ¿cómo se da todo este tema del género y lo que nosotros llamamos comportamientos culturales de género? Uh -huh. Sí, Karen, es, digamos que hay una distinción que se hace entre esa, justo el sexo o el cuerpo y el género o esto que tú nombras como comportamientos culturales y es que realmente, y voy a poner como varios ejemplos para que lo entendamos desde ahí, realmente los chicos por nacer en ese cuerpo de macho, y digo macho pues como teniendo en cuenta esta breve explicación que hice ahorita, se supone que deberían saber jugar fútbol o que les debería gustar el fútbol. Pero realmente el fútbol, al igual que los deportes, los colores, las actividades, por ejemplo, como la cocina, no son actitudes o gustos que vengan naturalmente con el cuerpo. Son gustos o acciones que se van construyendo y que se van instalando culturalmente. A mí me gusta mucho como eh, compararlo y reconocer el género, por ejemplo, como el lenguaje, como la lengua. Cuando cualquiera, digamos tú ¿en dónde naciste? Acá en Antioquia, en Medellín. En La Guajira, En La Guajira, ay, qué rico. Bueno, un poquito lejos. si tú hubieras nacido de tu mismo padre y de tu misma madre, es decir, físicamente tu cuerpo sería igual, pero quizás hubieras nacido en Brasil, tu lengua materna sería el portugués, pero como naciste en La Guajira, tu lengua materna es el español. El lenguaje no depende del cuerpo, depende de dónde naces y qué es lo que te van enseñando. Y al igual que el género, tiene unos procesos que los aprendemos a partir de primero, la escucha, segundo, la imitación y tercero, la comprensión de ese mismo. Con el género pasa algo muy similar y es, se nos dice, dependiendo de la cultura, y todas y todos lo sabemos, no es lo mismo ser hombre, por ejemplo, en la costa que ser hombre en Bogotá o ser hombre, digamos, en el Amazonas. Dependiendo de la cultura, del territorio, pues hay distintas formas de lo que se supone que es ser hombre y es ser mujer. Y eso nos lo repiten tanto desde que nacemos que lo empezamos a imitar y lo empezamos a asumir y a veces pensamos que es algo como natural, como que nacimos con ello, pero realmente es algo enseñado, como el ejemplo del lenguaje, pues como que lo deja entender. Y por eso, digamos, hablamos que es algo cultural, porque es algo aprendido, y ser hombre o ser mujer lo aprendemos, y depende de la manera en la que aprendamos. Para unas culturas, ser hombre es, por ejemplo, golpear a las mujeres o ser la persona que trabaja, ser mujer es la que se queda en casa, pero eso realmente son actitudes violentas y maneras que están instaladas en la cultura que no dependen de la forma del cuerpo que tengamos. Y que el hecho de que llevemos años de pronto realizándolos, no quiere decir que sean las conductas adecuadas, porque ahí viene algo y es la naturalización. El hecho de que anteriormente ese tipo de conductas fueran aprobadas no quiere decir que estuvieran haciéndose bien.
Claro, no, completamente de acuerdo. De hecho, son como tradicionales, no porque sean naturales, sino porque justamente, digamos que han construido unas maneras de mantener unos privilegios en ciertas personas. Es decir, de verdad no es natural que los hombres tengan que golpear a las mujeres. Eso es una actitud aprendida y por más que se lleve haciendo históricamente eso, al menos en estos territorios, no significa que no se pueda cambiar. Yo creo que ahora lo estamos viendo y estamos siendo conscientes de que la violencia hacia la mujer es algo aprendido, es algo que se nos enseña y al ser algo que se nos enseña, pues es algo que también podemos desaprender, deconstruir y, digamos, cambiar esa relación. Hablo de la violencia contra las mujeres porque, pues, es, digamos que la más común y la más cotidiana y por más que sepamos que está mal, que no es así, que no es natural, sigue operando porque tradicionalmente había estado tan instalada que sigue teniendo ahí como, sigue siendo muy operativa, pues sigue funcionando, tristemente. Y seguimos teniendo muchas conductas o muchos de estos comportamientos instaurados y qué es lo que les venimos a veces enseñando a nuestros niños, niñas y adolescentes. En cosas tan simples, tú hacías mención en algo muy sencillo como el fútbol. El deseo de pronto de que un niño o una niña desee, no sé, a las chicas de pronto jugar fútbol, a los chicos de pronto algo más relacionado con lo artístico, como el baile o algo cultural. Y la muestra es, por ejemplo, en el mención pues como del deporte como tal, que no es lo mismo, a pesar de que existen dos ligas profesionales de De fútbol. fútbol, no, si, no reciben los mismos patrocinios ni el mismo apoyo la liga femenina de fútbol que la liga masculina. Y la pandemia ha sido algo que nos ha permitido visibilizar un montón de realidades que siempre han estado ahí, que siempre han sido visibles, pero no lo han sido para todos. Y en algo tan simple como eso, de que la liga femenina, por ejemplo, se canceló totalmente y mientras que la otra, bueno, están buscando todas las formas posibles para que se pueda seguir jugando la liga. Entonces, son comportamientos que seguimos avalando, que siguen instaurados en nuestra sociedad y que la idea y lo que buscamos es que este tipo de cosas no se sigan presentando. ¿Y cómo hacerlo? Como decía Ana Lu hace un momento, es empezar a construir esa idea que tenemos en los adultos, porque ya la idea está instaurada, pero también empezar a buscar las maneras de que nuestros niños, niñas y adolescentes no crezcan con esos pensamientos, porque además es donde se empiezan a presentar otro tipo de violencias y otro tipo de situaciones que nosotros podemos ver dentro de las escuelas. Sí, total. La cuarentena, digamos que también ha sido importante en el sentido en que ha mostrado que estas ideas siguen muy enraizadas y siguen muy estables como en la cultura, por ejemplo, con el aumento de violencia doméstica. ¿Qué ha pasado cuando estamos ya toda la familia dentro de casa? Esos patrones que se supone que ya no deberían operar, que no deberían estar porque sabemos que son mal, que están mal, eh, al estar juntos y juntas tanto tiempo y todo, se maximizan y se evidencia, pues en la cuarentena ha habido, digamos, una gran alza en la violencia doméstica y es justamente por eso. Seguimos teniendo estos patrones. Total. Vamos a aprovechar un minutico, le vamos a dar un saludo a todas las personas que están conectadas en el espacio el día de hoy. Y hay una pregunta, dice, Claro que sí. es nuestra profe Gloria Luz, y ella dice, yo tengo una inquietud que me suscita con relación al género como posición política. En la cédula de ciudadanía debiese decir género en lugar de sexo, como dices Ajá. hoy en día. Sí, claro que sí. Espera que estaba buscando acá a ver si podía ver las preguntas, pero bueno, tú me las lees mejor. Eh, es un asunto, claro, digamos que la parte, en la registraduría, se han dado como muchas conversaciones y se ha hablado mucho, pero incluso el registro, pues la cédula que tenemos o el registro civil,
tiene, digamos, una equivocación en los términos. Hablan de género cuando realmente están haciendo referencia al sexo. Entonces preguntan por el sexo. Si ustedes ven sus cédulas, dice sexo, masculino o femenino, cuando realmente, si se va a hablar juiciosamente, el sexo debería ser macho o hembra y el género debería ser masculino o femenino. Y allí la posibilidad que ahora existe, por ejemplo, de que las personas trans cambien su autopercepción del género en esos, digamos, en esos registros públicos. Pero claro, ahí digamos que está teóricamente mal planteado y es algo que se ha venido adelantando y que se ha venido conversando, pero es muy difícil cambiar, digamos, algo que permite un registro y un censo nacional, porque pues ha venido mal todo este tiempo, entonces cambiarlo significaría como comenzar un nuevo sistema de lectura de los cuerpos y bueno, eso implica un rato. Ujú. Bueno, hemos venido hablando, Analu, sobre todo el tema del cuerpo, muy relacionado pues como con el sexo, como con la identidad y los comportamientos culturales que tenemos instaurados. Hablemos un poquito de la orientación sexual, o sea, ya digamos que bueno, pienso yo que lleva como un poco más de tiempo, que de pronto las personas identifican un poco más estos términos. Entonces, hablemos un poquito más de lo que tiene que ver con orientación sexual. Claro que sí, Karen. La orientación sexual a mí me gusta hablarla para que sea como más entendible siempre como el deseo y es justamente como cuando tú vas a una heladería, por ejemplo, y hay, no sé, dentro de los 10 sabores que hay para escoger, tú escoges el de chocolate. En ese mismo punto en el que escoges el de chocolate es porque tu deseo te está diciendo que ese es el que más quieres en ese momento, ¿no? El deseo, digamos, que es un asunto de qué es lo que a mí me gusta y pues que en las relaciones humanas eso opera mucho pues en con quien quisiera tener una relación no solo sexual, sino afectiva, erótica, qué es esa persona, qué identidad, qué corporalidad es la que me atrae a mí para tener, digamos, esa decisión de vida o esa decisión pues en las prácticas sexoafectivas. Y digamos que como mayoritariamente se ha instalado la heterosexual, que es este, este cuerpo que ha sido nombrado como macho, que se identifica como hombre, deseando a este cuerpo que se ha identificado como mujer en un cuerpo de hembra. Digamos que esa es la tradicional, esa es la que se ha instalado. Acá cualquier otra, por ejemplo, un chico que le guste otra chica o una chica que le guste otra chica, se ha visto durante un tiempo como mala, porque no era como la que venía y no era la que estaba operando. Pero realmente el deseo es justamente un asunto muy complejo. Digamos que en este momento hay muchas formas de explicarlo, muchas teorías que lo relatan, una desde que es aprendido, otra desde que ya está instalado, pero que es un asunto que finalmente sabemos que al menos en las relaciones o en las prácticas sexoafectivas tiene muchas posibilidades, ¿no? Y tiene posibilidades como el helado de chocolate, pero también está el de fresa, pero también está, hay muchos otros, pero que lastimosamente al haber una dominante que ha estado tradicionalmente instalada, se piensa que el resto de helados, si se quiere, o el resto de decisiones frente al deseo están mal y deberían corregirse. Entonces aquí hay como un asunto muy importante y es que realmente no están mal, han sido mal vistas tradicionalmente porque pues las personas también en Colombia la mayoría ha sido católica y también la iglesia tiene como unas maneras de concebir esto. Y digamos que el llamado también es para comprender que hay un montón de posibilidades y que lo violento o lo malo, lo dañino, lo perjudicial no está en la posibilidad, sino en la manera que te relaciones con esa persona. Como así, el problema no estará si a un chico le gusta a otro chico o le gusta a otra chica, sino que en su relacionamiento, en su relación de pareja, si se quiere, pues no haya una relación violenta, dominante, posesiva, que genere antes emociones como angustiantes y de tristeza.
y creo que eso ha sido también un poco lo que las conversaciones sobre la diversidad sexual y de género han puesto y se han llevado también a los colegios, y es hablar de relaciones respetuosas, relaciones sexoafectivas respetuosas, más que tener que hablar que hay unas decisiones que están bien y otras mal, sino es ese cómo el que deberíamos como trabajar. Independientemente de la elección, siempre Sí, esté mediada por el respeto, porque finalmente en todas se ven situaciones que de pronto pueden ser negativas en una relación, o sea, hablando pues desde lo afectivo, los celos, el maltrato, la violencia, no sé, de pronto la violencia no solo física, sino también psicológica, y ujú, que eso lo podemos ver en todo tipo de relaciones. Entonces, más total. allá de con quién lo comparto, es que lo comparta de la manera más sana y todo dentro de los términos del respeto. Y de igual manera, algo muy importante es el respeto por las elecciones del otro. O sea, el decir de el que yo sea heterosexual no me hace normal, como a veces se nombra o se menciona, o a veces uno pregunta y la respuesta es no, pues yo soy normal. Entonces, bueno, ¿cómo es normal para ti? Y empezar a aprender a cómo nosotros referirnos de manera respetuosa al otro desde cualquier diferencia que tengamos. Sí, completamente de acuerdo. Y que lo normal depende de quién esté hablando, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, para un chico que va al cole caminando, lo normal entre su casa y el colegio es caminar. Mientras que otro chico que su padre lo lleva el moto, lo normal va a ser ir el moto. Entonces, no significa que lo normal para una persona sea o tenga que ser para el resto, simplemente que es cotidiano para esa persona, y que sea cotidiano para esa persona, pues también a veces genera una confusión y piensa que para todo el mundo debería ser así, y entra, digamos que, a violentar a las otras personas queriendo que lo que para esa persona es normal sea para todo el mundo, y termina como generando unos conflictos bastante, pues, bastante mal, porque es imponer su manera sobre las otras. Uh -huh. eh, Ana Lu, por aquí me hacen una pregunta, no está Claro, en el Facebook, sino me la escriben por interno, es ¿a qué hacen referencia las siglas LGBTI? claro que sí. Como veníamos hablando, hemos hablado como de tres grandes temas, como de manera muy general: el cuerpo, que sería como el sexo, o, esos, o esa lectura corporal que hace referencia a la I, que es la última dentro del LGBTI, que como ya lo contamos serían personas intersexuales. Pero tenemos otro campo que es el del género, que ahí está la T de LGBT, o sea, voy de atrás para adelante. Y hace referencia a personas, y aquí me voy a detener un poquito, a personas trans, que no, como tú venías diciendo, no hay personas normales y personas transgénero, sino, y esta es como una palabra que me parece muy bonita que aprendamos, hay personas transgénero y personas cisgénero. ¿Qué significa esto? Y aquí me voy a detener antes de terminar con las últimas siglas, y es, cuando hablamos de género, hablamos de que se es, o la persona se autopercibe como hombre o como mujer, y si se percibe como hombre y su cuerpo coincide con lo que médicamente hablan que es un macho, hablamos que es una persona cisgénero, como que corresponde, según lo tradicional, su cuerpo a su identidad de género. Mientras que si una persona se siente, por ejemplo, mujer y está en este cuerpo que está leído como macho, hablamos de una persona transgénero, una persona que transita hacia el género, si se quiere, opuesto, del que tradicionalmente se le había asignado. Y digamos que ninguna de las dos está bien o está mal, son simplemente dos maneras de identificarse frente al género que se le ha asignado al nacer. En otras palabras es, si un chico le dicen que es chico porque en su cuerpo, su genitalidad, por ejemplo, tiene un pene, y él se siente bien siendo un chico, es un hombre cisgénero. Mientras que si no se siente
bien siendo chico y se identifica, por ejemplo, como chica, entonces sería una mujer transgénero. Va a depender mucho de es la autopercepción de la persona más que lo que el mundo exterior piense que hay allí. Y esta corresponde a la T, que es un asunto justamente de eso, de cómo me identifico yo con ese género que me asignan al nacer. Y está la LGB, que son, digamos, las primeras siglas que corresponden sobre todo al deseo, a la orientación sexual. La L hace referencia a las lesbianas, que son chicas que les gustan otras chicas, si se quiere, pues como de una manera simple. Está la G, que es de gay, que son chicos que les gustan otros chicos, y está la B, de bisexual, que son personas que sienten atracción por ambos géneros. Digamos que dentro de esa sigla LGBTI, esas serían como los significados de cada una y a qué de esos grandes grupos corresponderían, si al cuerpo, al género o a la orientación sexual. Eh, Ahora, pues tú hacías mención de la T, haciendo referencia a los trans. ¿Siempre se transita o hay algunos que deciden no hacer ese tránsito? Pero depende de lo que entendamos por el tránsito, porque puede ser medical, pues iniciar proceso de hormonas o asumir. Hay algo con las personas trans y es que dentro de ese grande grupo LGBTI son las personas, digamos, hacia las que más violencia no recae porque se hace evidente, ¿sabes? Tú a veces puedes darte cuenta si un chico es, o suponer si un chico es gay o no, o si una chica es lesbiana o no, de pronto por su expresión de género, pero digamos que no puedes afirmar nada. Pero una persona trans, la mayoría de las veces, y más como en esas primeras etapas, si se quiere, intervenciones corporales, pues se hace evidente que es trans, entonces mucha violencia recae desde la acción más mínima, que es ir a la tienda a hacer un mandado, hasta la acción más compleja que puede ser buscar trabajo, porque todavía hay muchos imaginarios sobre lo trans que impiden que pueda ser una vida, digamos, tranquila. Siempre es una vida llena de un montón de violencias desde afuera y eso hace en muchos casos que las personas trans o varias personas trans no hagan evidente en su expresión de género el tránsito. Y digamos que esto es justamente una forma en que prefieren para para que toda esta violencia no recaiga sobre ellos o sobre ellas, que pues finalmente si lo vemos bien es un asunto muy triste porque es como no pueden poner, es como si a un chico que le gusta, no sé, le gustan mucho las matemáticas, no pudiera poner en lo público y decir me encantan las matemáticas, yo quiero ser matemático, porque cuando digamos un chico trans que nació en un cuerpo que tradicionalmente se ha nombrado como de hembra dice, soy un chico, me identifico como un chico, de una barra a caer un montón de personas a decirle que está equivocado, que está enfermo, que tiene, que le pasó, que tuvo traumas de infancia, bueno, un montón de, digamos, de teorías que tienen las personas y finalmente esta persona empieza a sentir también todo ese bombardeo que puede que no quiera seguir asumiendo, digamos, esa identidad, lo que significa o lo que no significa, que por más que no lo haga evidente, pues internamente no se conciba así, ¿no? ¿Qué podemos hacer en el proceso de acompañamiento? Eh, bueno, por acá nos dice, antes de continuar, nos Dale. dice la profe Gloria Luz, dice, sí, nuestra sociedad es violenta con las personas trans y dice, no pueden ser lo enmarca en mayúscula, que es la esencia de lo humano. Ujú. Entonces, dale. Sí, no, pues quería traer un caso como, digamos, yo trabajaba y Karen sabe como haciendo el acompañamiento sobre todo en instituciones educativas y digamos es muy diciente ver que, por ejemplo, personas, chicas trans, que son como casos de los cuales atendimos, no porque el caso sea una enfermedad, sino pues porque el colegio, digamos que se revolcaba y no sabía muy bien cómo actuar, chicas trans que se les permitió y la institución educativa se convirtieron en entornos protectores de esa identidad, pues terminaban teniendo un desarrollo emocional, una gestión cognitiva mucho más tranquila que aquellas instituciones donde se les
obstaculizaba, por ejemplo, el uso del uniforme, su nombre identitario, porque por más que la institución lo hiciera, pues esta chica se concebía ella así y estos obstáculos lo que hacían era generarle antes, digamos que una angustia constante, tanto así que los colegios, las chicas trans tienen un nivel altísimo de deserción porque no los son tan hostiles, son tan incómodos, son tan abrumadores desde las mismas directivas o desde el mismo cuerpo docente que se vuelven insoportables para ellas. Pero hemos visto que cuando se decide apoyar ese tránsito, como desde el uniforme, desde el nombre identitario, la persona sigue en el colegio, en la institución y puede seguir un proceso pues muy tranquilo desde ahí, porque realmente son cambios que no generan, para esa persona generan un cambio significativo, pero que para la institución es simplemente como si otra chica o otro chico estuviera asistiendo, ¿no? Como para Ujú. poner ahí. Y que ya legalmente está permitido dentro de las instituciones. Es importante pues Claro. también hacer mención a eso. Claro, y que son avances legales que vienen justamente a darse cuenta de eso. Una chica trans cuando en su colegio no se le permite tener el uniforme que desea, ser nombrada como desea, pues finalmente le espera un ciclo de violencia que parte de ser expulsada del cole, no tener o no poder estudiar más, tener que acceder a trabajos que son muy hostiles y esos mismos trabajos van aumentando todo ese que se ha llamado, digamos, en la teoría como el ciclo o el continuum de la violencia y que parten de justamente la deserción escolar. Entonces, como todos estos avances jurídicos no se hacen solo como un capricho, sino porque evidentemente le van a mejorar las condiciones de vida a esa persona si logra estar en el cole, terminarlo, poder acceder a estudios superiores y de esas maneras poder, digamos, tener lugares en el mundo más tranquilos y más cómodos, si se quiere. Ujú. Bueno, yo quiero, aprovechando, antes de pasar a lo otro que iba a mencionar, pero quiero que aprovechemos este espacio, Analu, y hagamos mención de la importancia que tiene el acompañamiento cuando se requiere, cuando la persona, el niño, la o el adolescente decide hacer un tránsito. Acá es algo tan importante como en ocasiones mencionamos la pastilla que su amiga o su compañera toma para planificar no es la misma que te puede servir a ti y para eso se requiere un acompañamiento médico personalizado y que el tratamiento o lo que se utilice sea según tus necesidades. Acá hay que hacer mención y es importantísimo porque el hecho de que yo quiera hacer ese tránsito y comparta con alguien que ya lo haya hecho, no quiere decir que ese mismo tratamiento hormonal o ese mismo proceso médico que ha llevado esa persona es el mismo que me puede servir a mí y recalcar esa importancia de nosotros ir y buscar ese acompañamiento con las personas y los profesionales adecuados. Claro, digamos que el tránsito cuando se decide la intervención del cuerpo, que muchas veces es una necesidad pues urgente, necesita, digamos, asesoría. ¿Por qué? Porque al menos desde lo médico pueden existir muchos efectos secundarios que pueden ser incluso mortales, ¿no? Cirugías estéticas o malos procedimientos estéticos pueden costarle la vida a la persona, terapias de reemplazo hormonal, digamos, que el cuerpo pueda rechazar o pueda tener, por ejemplo, una trombosis inmediata. Entonces es necesario como, está muy bien iniciar como todo el tránsito y no será necesario hacer un proceso hormonal o intervenciones quirúrgicas, esto es claro, no necesariamente las personas tienen que hacerlo, pero quienes quieran hacerlo, pues también es un derecho fundamental y está al menos desde lo psicológico y desde lo físico, el marcado en el derecho a la salud. La CPS, por ejemplo, o el CISBEN, pues dependiendo el régimen que se tenga, tienen la obligación de que cuando tú te acerques a esa consulta de medicina general y expreses que quieres iniciar un tránsito en el cuerpo con las maneras de la terapia hormonal y de las intervenciones quirúrgicas,
pues te debe prestar, digamos, todo el acompañamiento para que justamente no termines haciéndote más daño, pues, de lo que se debería. Y jurídicamente también, si quieres hacer o se quiere hacer el cambio en el componente de la cédula, es posible, ¿no? O sea, es un asunto que ya se puede hacer y que, digamos, que la persona puede acceder en cualquier momento. Y como nos dice por acá uno de los comentarios que tenemos, también es importante destacar que nuestro sistema de salud no puede negar el apoyo para ese proceso trans. Como lo dijo Analu, está enmarcado dentro de los derechos y las EPS, sean subsidiadas o contributivas, deben acompañar este proceso. Total. Bueno, hay algo muy importante y es el acompañamiento. Bueno, nosotros hemos venido hablando de los temas muy en general y hablamos, bueno, desde las instituciones, se hacen actividades, se llevan procesos, se acompañan procesos, pero ¿cómo hacemos desde la casa, Analu, que muchas veces se vuelve la mayor angustia cuando el chico o la chica quiere expresar o quiere decir, es posible que todos en el colegio sepan o sus amigos o amigas más cercanas, pero muchas veces el espacio donde más difícil se vuelve para ellos expresar o decir es que mira mamá, papá, yo soy homosexual o yo ya en el tema pues por ejemplo del género, ¿no? Yo no me siento y que me identifico con el género que tengo y me gustaría hacer un tránsito o identificarme de manera diferente, se vuelve más difícil en algunas ocasiones, no voy a decir en todas, en algunas ocasiones el proceso en familia, cómo hacer ese proceso, cómo acompañar, que nuestros adolescentes sientan la seguridad y la tranquilidad de decirle a papá y a mamá y que haya un acompañamiento adecuado desde casa. Sí, yo creo que el hogar es fundamental porque, digamos, el apoyo y el acompañamiento desde casa permite que esa persona se llene de unas series de seguridades, de unas series de afectos que en el mundo exterior finalmente igual va a recibir violencia. O sea, yo creo que eso es algo que hay que tener en cuenta y es que van a haber un montón de situaciones que pueden ser incómodas, pero si esa persona desde casa tiene como una red de afecto, que permita estar soportándole ahí, pues va a ser muy fácil, o pues no muy fácil, pero va a ser menos difícil poder, digamos, estar en el mundo de una manera más tranquila, que no es el caso. La mayoría de casos, al menos de personas trans, el primer círculo que las expulsa es el hogar, después es la casa, y por eso, digamos, terminan en lugares y en situaciones que son muy hostiles, no porque sean malas, eso dependerá de cada cual, pero digamos, vemos acá la mayoría de personas trans en ejercicios como o de prostitución o de peluquería, que ambos son como trabajos igual, pero que han terminado allí justamente porque el resto de puertas se les han cerrado desde el hogar. Y ahí es fundamental una madre, un padre, un hermano al lado diciendo, todo está bien, pues como estás conmigo, y esa red afectiva fuerte va a hacer que esta persona igual, por más que le eches o no de la casa, eso no va a hacer que la persona cambie la situación, ¿sabes? O sea, échenme o no de la casa no va a dejar que yo sea más o menos trans, lo que va a hacer es que sea más o menos difícil mi tránsito. Y creo que eso es lo que hay que tener en cuenta. Muchos padres y muchas madres piensan que cuando le dicen al chico, eh, gay, no hablemos de los tránsitos, sino el chico gay, cuando lo ven y le dicen, eh, no quiero que seas así, o por qué te mueves así, o por qué te gustan ciertas cosas, o por qué estás mirando tales personas, creen que al decir eso van a hacer que el chico sea menos gay si se quiere, pero lo que va a hacer es que el chico simplemente va a esconder más eso en el hogar, pero él pues es su deseo y está puesto ahí y lo que va a generar es, va a empezar a generar un abismo en esas relaciones familiares que en muchos casos pues terminan siendo unas fracturas emocionales para las personas. Entonces pues lo que hemos visto es que justamente las personas no dejan de ser trans, no dejan de ser lesbianas, no dejan de ser gays porque en sus casas se los prohíban. Lo que pasa es que se les hace el proceso muchísimo más complejo,
pero pues va a seguir ahí porque son decisiones y maneras personales que por más que el contexto les diga que no, pues ellas lo tienen ahí. Entonces ya es decisión de los padres, de las madres, de los hermanos, de las hermanas, si hacen que sea más difícil para esta persona, incluso en la misma casa. Entonces, aquí la importancia de ese acompañamiento, nosotros, bueno, en los diferentes espacios que hemos tenido y que se trabajan con los padres de familia, siempre hemos hablado de la importancia que tiene el acompañamiento que se haga a los niños, niñas y adolescentes, o sea, desde los primeros años, que algo que yo siempre les recalco mucho y es el día que su hijo o su hija tenga un problema, tenga una necesidad, que la primera persona en la que piensen para buscar ayuda, para solucionarlo, para saber qué hacer, sea papá y mamá. Porque muchas veces buscan la ayuda en los pares y posiblemente los pares pues pueden tener las mismas dudas o estar igual de confundidos, pueden dar soluciones inadecuadas a la situación que se esté presentando, mientras que ustedes, papás, como adultos, que conocen los procesos, que conocen cómo es su hijo o su hija, siempre serán quienes podrán acompañarlos de la mejor manera. En caso de que usted no sepa cómo, no sepa qué hacer, se asusta, no sepa cómo hablar del tema con él, pues también hay profesionales que les podemos acompañar en esos procesos con los niños, niñas y adolescentes, pero que sea a usted quien su hijo o su hija digan, estoy sintiendo eso, tengo este problema, voy a hablar con mi papá o voy a hablar con mi mamá. Completamente de acuerdo. Es como, si no encuentran ahí respuesta, igual van a seguir buscando. Pues en la adolescencia todos y todas sabemos que es, sobre todo en la adolescencia, pues digo yo que es donde más se manifiestan a veces algunas maneras. Se va a buscar respuesta en cualquier lado y cualquier lado a veces puede ser personas o fuentes que no estén pensando en el cuidado y en el bienestar de esa persona y terminan antes usando eso para generar más daño. Uh-huh. Entonces, bueno, no sé de pronto, Ana Lu, ¿qué nos queda? Creo que hemos, poco a poco fuimos pues como pasando por cada uno de los temas. Por acá, bueno, nos acompaña la coordinadora en el espacio, un saludo para ella. Nos dice saber escuchar a los y las jóvenes, apoyarlos y acompañarlos. Eso es fundamental, eso es, a veces cuando decimos es que nos den lo que nunca tuvimos y en muchas ocasiones los padres y en la época de nosotros, por trabajo o por desconocimiento también, se asustaban y no estaban ahí, entonces que nuestros chicos y chicas puedan sentir la seguridad de que hay un padre y una madre que apoyan y acompañan. Eso es importante porque a veces dicen, no, es que no le contemos a mi mamá porque es que mi mamá me regaña, o no le contemos a mi papá porque mi papá se enoja mucho. Entonces, no, es que ellos sientan la seguridad y la tranquilidad a la hora de buscar el respaldo en ustedes. Hemos venido hablando pues como de todo un poco, no sé si de pronto a Ana Lu nos falte mencionar algo. No, yo quisiera como para finalizar decir algo que me parece muy importante y que muchas organizaciones de padres y de madres de familia también, como con familiares o amigos de la población LGBTI ponen, y es eliminar la culpa. Muchas veces, no sé, la madre cuando su hija le cuenta que es lesbiana, lo que siente es culpa por la educación que le dio, ay, yo debía haber hecho esto, yo no le debía haber permitido esto. Y eso es un asunto que de verdad, más allá de cómo se haya criado o educado, es un asunto de exploración personal que escapa también de ese lugar. Entonces, como quitarse la culpa, primero porque no es nada malo, pues ya nos hemos dado cuenta que ser lesbiana, ser gay, ser trans no es nada malo. No es ni una enfermedad, ni es, digamos, un desorden psicológico, no es nada malo y que la culpable, a veces los padres y las madres echan la culpa de todo lo que le pasan a los hijos y a las hijas. Y si bien es importante acompañar, escuchar, estar al lado,
pues las personas más cuando están en la época adolescente y cuando van creciendo, pues también son responsables de lo que van haciendo y hay asuntos que realmente no tienen por qué culpabilizarse, ¿no? No es que algo hicieron mal, no hicieron nada mal, que tu hijo te diga que es gay, que tu hija te diga que es lesbiana, no es que ustedes hayan hecho algo más, simplemente te está diciendo que le gusta algo de lo que quizá tradicionalmente es distinto a eso, pero no es nada malo, no tiene que haber culpa ahí, porque cuando hay culpa se vuelve un proceso súper difícil, pero ni siquiera para el chico o la chica, ya el chico o la chica se reconoce como gay, se reconoce como lesbiana, tiene un montón de información en internet, un montón de información por todos lados, sabe que está bien, que no hay problema, pero empieza el padre o la madre también en un proceso emocional súper difícil, que les entristece, que les llena de un montón de emociones malucas cuando ni siquiera el mismo chico o la misma chica está en ese lugar. Entonces también como invitarles a que reconozcan esto como lo es, como un asunto, una posición dentro del deseo, del género, que no tiene nada de malo y que tampoco se carguen con ello, pues como muchas veces pasa, porque de verdad termina necesitando asistencia psicológica es el padre o la madre, porque se llenan de un montón de culpas que son realmente innecesarias y que no vale la pena tampoco que se hagan daño por ello. Ese aporte que haces es muy importante porque sí, muchas veces le dicen a uno, yo qué hice mal, qué me faltó, porque salió así, pues que son como expresiones a veces en medio de la angustia de los padres y qué bueno que lo hayas mencionado en este espacio, Analu, porque no hay una culpa ni hay un castigo, porque entonces también nosotros tenemos el componente de que somos una sociedad bastante enmarcada pues como en el tema religioso, entonces tampoco hay un castigo de Dios, no hay una enfermedad, no, ni física ni psicológica. Lo más importante es el acompañamiento y el apoyo familiar y la tranquilidad de papá y mamá de que no hay nada dentro de ellos de pues nada de culpa. Y el tema, y algo muy importante, y es para quienes estamos alrededor de esa familia, que nosotros también seamos un apoyo y no juzguemos ni critiquemos lo que esa familia está viviendo y vienen acompañando, porque muchas veces se acompaña con amor, pero desde afuera se reciben críticas y se juzga. Entonces, que si nosotros somos el entorno cercano a esa familia, seamos también un entorno que apoya y acompaña. Completamente de acuerdo. Nos dice la profe Gloria Analu, mil gracias. Un saludo de mi hija, te recuerda, acompañaste al grupo de feminismo de la UDA. Un abrazo y agradecimiento por este espacio, porque este espacio sensibiliza. Qué bonito. No, un saludo para todas las personas que nos están viendo y bueno, gracias por el espacio. Yo creo que son necesarios tocar estos temas que a veces de verdad como que siempre están, pero no siempre se hablan y que no se hablen no significa que se van a quitar como de ahí y que son temas igual muy tranquilos, que hay muchas personas que en la ciudad hay programas incluso desde la administración que tienen, digamos, ahí ciertas soluciones para las personas que todavía tienen como algo de recelo con el tema y a ti por invitarme como a este espacio, qué bueno que puedan pasar y que puedan pasar muchos más como en todas las instituciones. Muchísimas gracias, Analu, a ti por aceptar la invitación. Como ya lo hemos dicho, es un espacio importante para el conocimiento de todos. Yo siempre he pensado que cuando algo se conoce, que cuando sabemos de algo, nos permite comprender y aceptar de manera más fácil la diferencia del otro. A veces cuando hablamos desde el desconocimiento, también eso es lo que nos lleva a que agredimos a las otras personas. Entonces, empezar a conocer, empezar a conocer y a reconocer todo lo que está, lo que rodea y de lo que hablamos de la diversidad. Y recordemos que no es solamente un tema de respetar la diversidad, solamente que a veces no, es que solamente es orientación sexual y de género, no. Recordemos que todos somos seres diferentes, somos personas diferentes en todo sentido. Entonces,
Cuando nosotros empezamos y enseñemos a nuestros niños, niñas y adolescentes a respetar la diferencia desde cualquier ámbito, vamos a tener menos violencia, menos agresiones. Entonces, por eso agradecemos a Nalu que hayas aceptado la invitación a este espacio, que permita conocer. Acá queda, obviamente, guardado en el Facebook del colegio para quienes más adelante de pronto lo vean si tienen dudas. Nos pueden enviar por interno, la pueden hacer aquí mismo, pues, en el Facebook, y estaremos muy pendientes a contestarles. De igual manera, si de pronto tienen alguna duda sobre el tema, sobre ustedes, sobre sus hijos o hijas, también estamos en toda la disposición de apoyarles y acompañarles. Siempre pues que nos busquemos para hacer un entorno protector para nuestros niños, niñas y adolescentes. Les mandamos un fuerte abrazo, agradecemos. Analu, nuevamente muchísimas gracias. A ustedes. Y nos vemos dentro de 8 días en un nuevo espacio de Conéctate con nosotros. Chao, chao. Chao.